¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. El sector forestal es sin duda uno de los motores de la economía gallega, representa una actividad estratégica para la economía de nuestra comunidad y si pensamos en su futuro, el desarrollo de los negocios está ligado ya en el presente, pero lo va a estar también en ese futuro, en ese horizonte próximo, a la sostenibilidad y también a ese cuidado, a esa protección del medio ambiente. Les damos la bienvenida a una nueva sesión en el marco de estas jornadas de sostenibilidad que está organizando La Voz de Galicia, una jornada, una sesión esta en la que vamos a hablar de eso, de perspectivas de futuro, también de la red logística actual y de las bondades de la madera como material. De todo esto, aquí desde el plató de la redacción central de La Voz de Galicia nos acompaña el presidente del Clúster da Madeira, Edo Deseño, José Manuel Iglesias. Presidente, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Julio Hernández, él es jefe del Departamento de Desarrollo, del Departamento Comercial de la Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao. Bienvenido y buenos días. Buenos días y gracias por contar con nosotros. Gracias también por la presencia, a los dos aquí desde este plató de la redacción central. Y un tercer participante al que vamos a saludar nos acompaña vía telemática. Alejandro Oliveros es el director de Ordenación Forestal de ENCE. Bienvenido también y muy buenos días. Bien hallado, muchas gracias. Buenos días. Gracias también por acompañarnos. Cuéntenos en primer lugar, ¿qué momento atraviesa, presidente, el sector forestal? Bueno, hay un proceso coyuntural en este momento a consecuencia del COVID, en donde, bueno, en un primer momento hubo limitaciones, incluso aunque fue un sector esencial, pero bueno, la verdad es que hay muchas expectativas. Lo que es la primera fase de la cadena pues ha sido tremendamente dinámica, ¿no? Hay una enorme demanda de estos productos, también traccionados por el sector hábitat, ¿no? Es decir, las personas confinadas pues quieren vivir en un hogar más confortable. Entonces ahí podemos decir que ha sido incluso una oportunidad. Hay empresas que han duplicado su facturación en este contexto. Hay otros ámbitos de la cadena que están más perjudicados, por ejemplo el contract, ¿no? Que depende más del sector retail o el HoReCa, ¿no? Que se ha habido perjudicado, pero las expectativas son muy buenas. De hecho, pues hay un gran déficit de madera, ¿no? A nivel, digamos, medio-largo plazo las expectativas son óptimas. Hablaremos de futuro, de esas expectativas en el transcurso de este encuentro. Antes, presente, desde la Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao, ¿cómo califican el momento en el que estamos? Bueno, desde el punto de vista del sector forestal, con los expertos que hay en la mesa, pues seguro que es suficiente para dar esa visión. Sí que es verdad que el sector forestal y de la madera es un sector histórico y de presente y de futuro, ¿no? Aquí en Galicia, y simplemente me gustaría reseñar que también la logística es un sector ahora mismo en auge a nivel global, y me parece que en Galicia también, y también de cara a futuro, y esa logística marítima, etcétera, es una oportunidad desde mi punto de vista para el sector de la madera, para el sector forestal y para todos los sectores industriales y el tejido económico de Galicia, pues también de cara a futuro como una oportunidad. Y desde la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao pues estamos ahí para ayudar desde Puerto de Ferrol, en general desde todos los puertos, ¿no? Desde el sistema portuario gallego, pues para ayudar en esas estrategias de internacionalización y de crecimiento. Bueno, fundamental la logística, en este caso, y lo va a evidenciar el representante de la Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao, fundamental esa pata, la de la logística en el futuro de este sector forestal. Señor Oliveros, ¿qué momento atraviesa el sector forestal? ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, yo creo que ya empezamos a ver la luz al final del túnel, ¿no? Con toda esta pandemia terrible, que al final, pues lógicamente tiene una incidencia económica también muy grande. Pues ciertamente el sector forestal es un motor y ha sido un motor de la economía, y esperamos que lo sea mucho más de la economía en Galicia, ¿no? Desde luego las cifras del sector son cifras muy importantes. En Galicia se aprovecha el 60% de la madera que se corta en España, aproximadamente. Los propietarios forestales ingresan todos los años por ventas de su madera en torno a 300 millones de euros. Y son cifras muy importantes que lógicamente durante esta pandemia pues han tenido un impacto, pero yo creo que es importante que cada vez se ve más en la sociedad la importancia de la madera para el medio ambiente, usar productos de madera,
usar productos sostenibles, la madera, que es un material renovable, que es un material reciclable, que es un material capaz de sustituir muchísimos usos de otros materiales no sostenibles, como puedan ser o no renovables, como puede ser el plástico, ¿no? Y que tiene un impacto mucho mayor. Y la gente, yo creo que en este aspecto, pues creo que nos ha ayudado a reflexionar a todos, ¿no?, sobre qué modelo de sociedad queremos y por qué queremos una sociedad sostenible, ¿no? Y la madera juega un papel muy importante, y el sector forestal en Galicia un papel muy importante, desde luego un papel clave. Vamos a inclinar la balanza en este encuentro hacia la madera, también ayudar a los consumidores, a los que nos siguen. Presidente, bondades de la madera, ¿qué nuevos usos, aplicaciones? Vamos a recordarles de qué manera debemos apostar por este tipo de material. Bueno, la madera es un almacén de CO2, o sea, todos los productos de madera de los que nos rodeamos, pues ahí capturamos CO2. Consume muy poca energía en su transformación, a diferencia de otros materiales. De hecho, se decía que el siglo XIX fue el siglo del acero, el siglo XX el siglo del hormigón y que el siglo XXI será el siglo de la madera. Por otra parte, la madera pues, tiene unas propiedades aislantes, termorreguladoras, también regulan la humedad. Y bueno, tiene una característica que es un material biofílico. Esto quiere decir que es un material que nos acerca a la naturaleza. La biofilia es aquello que define el efecto que tiene el contacto con la naturaleza en nuestra salud. El contacto con la madera reduce la presión arterial, refuerza nuestro sistema inmunológico y otorga confort, ¿no?, y bienestar. Y por eso pues, cada vez queremos rodearnos más con madera. Además es reciclable, es decir, es el producto que mejor encarna la economía circular, es decir, cualquier material que estamos en contacto pues puede ahí tener el producto a lo mejor del viejo armario de nuestra abuela, que ha sido pues, triturado y vuelto a incorporar en otro producto de tecnología. Y después, bueno, en los usos de la madera, pues desde ahora mismo estamos viendo pues, en la construcción, lo que es la madera contralaminada, pues está teniendo un auge tremendo la construcción en madera, e incluso pues, edificios históricos, o sea, rascacielos, o sea, rehabilitaciones de edificios históricos que se están haciendo también con madera, y las aplicaciones pues, van desde el textil, por ejemplo. Uno de los proyectos tractores de la Xunta de Galicia es una fábrica de producción de viscosas, de productos textiles, para fabricar ropa. Con ello pues bueno, conseguiremos un material sostenible, pero también ayudaremos al medio ambiente y a nuestra salud, porque los microplásticos derivados de la fabricación de la ropa que estamos continuamente lavando, después acaban en el océano y en los animales que comemos y en nuestro sistema vascular. Y después, bueno, las empresas llevan investigando 20 años, ¿no? Ya se están haciendo, pues, ya se hacían, ¿no? Es decir, se hacían coches de madera, pero ahora se está haciendo tecnología con madera y usos insospechados, ¿no? Es decir, ahora mismo pues, es un material cargado de futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué usos y qué futuro tendrán además esos usos? Bueno, pues por ejemplo, hay cantidad de materiales que estábamos antes adjudicando, todos los materiales derivados del plástico, ¿no? Es decir, todos los productos que nosotros conocíamos y que eran plástico, hoy en día se puede sustituir por madera, ¿no? Y después muchísimos elementos estructurales, ¿no?, que considerábamos que bueno, solamente se podían hacer en acero o en hormigón, pues está demostrando que lo podemos hacer en madera. Después, por otra parte, el mundo de la construcción nos estamos dando cuenta que la anterior crisis provocó pues una desbandada, ¿no?, de los oficios tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, pues para competir hoy en día, o sea, para volver a construir, apenas tenemos profesionales preparados en el mundo de la albañilería. Lo que nos faculta el CLT es la construcción prefabricada, es decir, construir fábricas, construir casas en una fábrica, ¿no? Entonces eso pues va a ser un cambio disruptivo bueno, en la concepción de nuestros hogares, de nuestro hábitat y cómo los vamos a producir y cómo los vamos a instalar en el entorno urbano. Construir nuestra vida más hacia la madera, haciendo esa discriminación positiva hacia la madera. Como sociedad, ¿cree que estamos convencidos, que sabemos que la madera es esa gran aliada también contra el cambio climático, y como consumidores
¿Se promocionan, se difunden esos beneficios biofílicos de los que hablaba? Bueno, yo creo que la sociedad está muy convencida, ¿no?, de que para capturar CO2 de las distintas modalidades que pueda haber, incluso hay elementos industriales, ¿no?, o sea, hay propuestas industriales para captar CO2, pero la sociedad está muy convencida que la reforestación es un instrumento fundamental, ¿no? Y si somos capaces de incorporar esos productos sustitutivos, pues, por ejemplo, del plástico y rodearnos de madera, pues tendremos ahí un almacén de CO2 volviendo a repoblar otra vez los bosques, ¿no? Yo creo que la sociedad está muy convencida. De hecho, eso se plasma en los déficits de madera que se atisban, ¿no? O sea, creo que, si no me corrige Alejandro Oliveros, creo que está en el orden de 300 millones de metros cúbicos de déficit anuales, y las tensiones que hay también de precios inflacionistas sobre la madera. Es decir, yo creo que eso se nota tanto por la parte de la demanda como incluso el posicionamiento de los fondos verdes, ¿no? Es decir, que están abandonando otros fondos de inversión y se están encaminando hacia la madera, hacia el recurso. Vamos a preguntarle al señor Oliveros, conectamos de nuevo con ENCE, al hilo del déficit, no sé si quiere comentar algo, y quisiera yo preguntarle también, ¿cómo puede un consumidor también elegir esos productos, esos materiales más sostenibles? Sí, efectivamente, esa es una cifra que viene de un estudio hecho hace unos 4 o 5 años que prevé ese déficit para el año 2030, ese déficit anual, ¿no?, en Europa. Porque efectivamente las aplicaciones de la madera están aumentando. Esto no hay duda ninguna, ¿no? Y la madera es un material que nos lleva acompañando toda la historia de la humanidad, a la que tenemos mucho apego y mucho afecto, pero que estamos aprendiendo muchísimo, y en términos de transformación química, aparte de las cuestiones estructurales que comentaba Manuel, pues hay una cantidad enorme de oportunidades para sustituir mucha de la química que hoy se basa en el petróleo, y estamos hablando tanto de nanocelulosas como de lignina. Hablábamos de los textiles, el textil desarrollado a partir de madera, que posiblemente muchas personas ya lo utilizan porque lo pueden comprar en las tiendas y a lo mejor no lo saben, es difícil, todavía la expresión camisa de madera no es muy afortunada, ¿no? Pero efectivamente, a partir de la madera ya la gente puede vestirse, y tiene estos textiles, aparte de sustituir, que ya sabemos que los poliésteres pues, tienen el problema de las microfibrillas, la falta de sostenibilidad, etcétera, pero también tiene una huella hídrica mucho menor que el algodón, por ejemplo, que tampoco tiene capacidad de crecimiento en producción apenas, ¿no? Entonces es un material enormemente sostenible para este tipo de usos, pero como digo también pues para usos que nos parecen un poco de ciencia ficción, ¿no? Desde bueno, por supuesto, sustitución de poliuretanos, ¿no?, empezar a utilizar biopoliuretanos. Nosotros estamos trabajando en esa línea, todavía muy inicial. A nivel de celulosas, pues tenemos un montón de posibilidades con las nanocelulosas, ¿no?, de adhesivos, recubrimientos, espumas, composites, en fin, una cantidad interminable de productos que están basados en la madera, en la lignina y en la celulosa. En la lignina podemos sacar fibras de carbono, podemos sacar incluso vainillas, que hoy en día el 85% se produce a partir del petróleo. Entonces, creo que todavía la sociedad va a apreciar mucho más la madera de lo que actualmente lo hace, y también va a cada vez a tener esa percepción de sostenibilidad en el consumo de productos de madera, siempre desde un punto de vista responsable, un consumo responsable, pues a través de la certificación forestal, que al final les garantiza al propietario, a través de un sello, al consumidor, nos garantiza que estamos utilizando un producto que se ha producido de forma sostenible en el monte, y que desde el monte hasta sus manos, pues todo el proceso está gestionado de una forma sostenible, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante porque el propietario así puede ver, el consumidor puede elegir informadamente qué productos consumir y el impacto que tiene sobre el planeta. De manera que usar productos de madera, como digo, gestionados de forma responsable, consumo responsable y gestionada esta madera de forma sostenible,
pues es un beneficio sin duda para el planeta desde el punto de vista medioambiental, tanto en los productos como en el desarrollo forestal, porque al final esta demanda responsable genera también un desarrollo de las masas forestales y genera estos mayores stocks de CO2 que también queremos todos para combatir el cambio climático. Precisamente al hilo de esa cuestión, ¿cómo está contribuyendo ese desarrollo forestal a tener un desarrollo más sostenible? Bueno, evidentemente, yo creo que si tenemos en cuenta un poco el desarrollo que hay actualmente en Europa, en Galicia también, de crecimiento de las masas forestales, pues podemos ver perfectamente que supone, pues desde el punto de vista ya de mitigación de cambio climático, supone una ventaja importante. Por ejemplo, las masas forestales de eucalipto que hay en Galicia, las plantaciones que hay en Galicia, son capaces de fijar lo mismo que emiten el 30% de los turismos en España, o 4 veces y media lo que emiten los coches de Galicia, el parque móvil, los turismos de Galicia. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya yo creo que son cifras importantes, pero además, lógicamente, las masas forestales tienen una serie de valores sociales, por supuesto, muy importantes, cada vez más apreciados, y ambientales, que desde un punto de vista precisamente de gestión sostenible y certificada, pues garantiza que conseguimos llevar el mayor valor a la sociedad y conservarlo para las generaciones futuras. Yo no sé si algo que nos ocupa y nos preocupa a nivel estatal, pero también en particular aquí en Galicia, como es pues esa despoblación de las zonas rurales, ¿también el sector puede ayudar, señor Oliveros, al hilo también de lo que está comentando? ¿Esa gestión más sostenible de nuestros montes puede jugar también a favor de esta cuestión? No hay duda, no hay duda. Es importantísimo no solo por el empleo que genera toda la cadena de valor de la madera, que en Galicia genera más de 20.000 puestos directos, que muchos de ellos, lógicamente, relacionados directamente con el rural. No solo porque la riqueza forestal está extendida en una enorme parte de los ayuntamientos de Galicia, no está concentrada en pequeñas zonas. Aunque el eucalipto, por ejemplo, solamente cubre el 12% de la superficie de Galicia, más del 40% de los ayuntamientos de Galicia tienen más de un 10% de su superficie. Quiero decir que está muy repartido, ¿no? Entonces, claro, estas cuestiones que para las familias, ya hablábamos de unos ingresos importantes, pero es importante evitar el abandono, porque con el abandono, primero, dejamos de generar un valor, ¿no? Si no gestionamos el monte, para que el monte genere valor hay que cuidarlo. Necesitamos que ese cuidado se produzca y que haya para que haya ese cuidado cuesta dinero, evidentemente, ¿no? No es gratuito y tiene que sostenerse de alguna manera. Entonces es muy importante evitar el abandono, porque al final el abandono es el principal problema de propagación de los incendios y además evita que generemos esta riqueza, ¿no? Y esto es importantísimo para el desarrollo rural. Claro, tenemos toda la superficie, cada vez las personas están más concentradas, es verdad, en las zonas urbanas, pero necesitamos, para generar valor para todos los ciudadanos, necesitamos que el monte esté gestionado. Es importantísimo. Bueno, uno de los eslabones de la cadena fundamental es la logística, la precisamos para, además, pues ese desarrollo, ¿no?, internacional, exportación. ¿Qué papel está jugando en este sector, en el de la madera, en el forestal en general? Bueno, efectivamente la logística marítima es la que da acceso a los mercados globalizados, ¿no? Eso aquí en Galicia, en cualquier parte del mundo, ¿no? En este mercado global, cualquier industria necesita, aparte de tener clientes cerca, en la medida de lo posible poder acceder a clientes en todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que facilita la logística marítima. El sector forestal y de la madera históricamente también ha utilizado la logística marítima para su actividad. Por ejemplo, en el puerto de Ferrol desde siempre se ha exportado tronco de eucalipto, pino, también se han importado maderas tropicales que no hay aquí en Galicia, pues para el sector de la construcción, etcétera. También desde siempre se ha exportado tablero
producido en Galicia por importantes grupos. Incluso últimamente también se está exportando pellets de biomasa producidos en Galicia, producidos en As Pontes, y realmente esa logística es la que amplía los mercados de cualquier sector industrial, y en concreto, por supuesto, el sector de la madera y el sector forestal es uno de ellos, como no puede ser de otra manera. Y la verdad, desde los puertos y en concreto desde la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, desde siempre se ha tratado de apoyar. Desde hace muchos años tenemos, por ejemplo, bonificaciones a todas estas mercancías que hemos hablado, de hasta el 40%, que es el máximo que se permite, tanto para tronco de madera, como para tablero, como para pellets, y realmente es algo que en todo lo que se pueda, la logística tiene que estar cerca de los sectores industriales, y como no puede ser de otra manera, y desde hace mucho tiempo y de cara a futuro, también del sector forestal y de la madera. Hablaba el presidente del clúster da madeira e do deseño de las bondades, ¿no?, de la madera como material. También bondades a la hora de hablar de transporte marítimo, porque es un transporte más sostenible, ¿no?, más limpio. Sin duda, sin duda. Yo creo que en este foro, que yo felicito a La Voz de Galicia por este foro sobre medio ambiente, realmente el transporte sostenible es algo también muy importante de cara a futuro. Está en las estrategias mundiales y de la Unión Europea desde hace décadas, y el transporte marítimo es bien conocido que es el que menos emisiones contaminantes produce a la atmósfera, y además con mucha diferencia. Mover una tonelada de mercancía por mar, pues el orden de magnitud de emisiones y de contaminantes comparado con otros modos, pues es muy inferior, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que de cara a futuro también es algo estratégico, y aparte también es un transporte, el marítimo, un transporte eficiente, ¿no?, que también, no solamente por el tema de las emisiones, sino también por el tema de los costes, pues digamos, el coste también de mover esa tonelada por marítimo o por otros modos, pues también es sensiblemente inferior, ¿no? Entonces, eso hace que de cara a futuro pues se den esas dos circunstancias que facilita el crecimiento de ese transporte marítimo, y aparte se está demostrando también que el transporte marítimo cada vez más se está viendo como más viable en la industria. Yo puedo dar el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en el puerto de Ferrol, con la terminal de contenedores que empezó a operar hace 3 años, con la terminal Gilport Ferrol, y con la naviera Containerships, que Containerships es la principal naviera de tráfico intraeuropeo, o sea, dentro de Europa, por contenedor. Y desde hace 3 años hay líneas semanales con Reino Unido, con Irlanda, con todo el norte de Europa, Báltico, Escandinavia, incluso Rusia, y muchas empresas que antes no utilizaban ese transporte marítimo para sus envíos dentro de Europa lo están utilizando, y eso demuestra pues la viabilidad, la eficiencia de este transporte, ¿no? Y aparte es un transporte, el marítimo, que también está de la mano con el transporte por carretera, porque lógicamente la mercancía hay que llevarla o traerla del puerto. Y en concreto, en estas líneas que comento, líneas regulares, pues hay muchas mercancías que son del sector forestal y de la madera y de otros en Galicia. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, respondiendo a lo que preguntabas, pues el transporte marítimo es un transporte sostenible, es un transporte también eficiente y viable, ¿no? Entonces, bueno, eso es una línea de desarrollo tanto de toda la industria gallega como del sector forestal y de la madera, que creemos que va, bueno, estoy seguro que va a seguir creciendo y aportando pues esa eficiencia y esa viabilidad para las exportaciones y también importaciones de la industria, y desde la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, sobre todo para lo que es la logística del norte de Galicia, la industria del norte, pues ahí estamos para apoyar. Mencionaba esas líneas regulares, las actuales. ¿Qué evolución prevé, teniendo en cuenta lo que hay ahora y cómo se pueden ir moviendo en el futuro?
Bueno, las líneas regulares lo que dan es una fiabilidad en frecuencia, ¿no? O sea, una fiabilidad en frecuencia, porque lo que tenemos en los puertos gallegos es, digamos, la posibilidad, lógicamente, de hacer embarques de mercancía con buques completos, lo que suele llamarse buque convencional, pues una empresa que tiene un cliente que le vende pues 3.000 toneladas, aquí en Europa pues puede fletar un barco y llenarlo y llevarlo a su destino, ¿no? Pero digamos las líneas regulares lo que dan también es una posibilidad de todas las semanas tener salidas de buque y no necesariamente tener que vender cantidades tan grandes, ¿no? De miles de toneladas, ¿no? Entonces eso da una eficiencia importante y es algo que con estas líneas que comentaba de container ships por contenedor, por ejemplo, o otras líneas que llevan décadas en este sector de la madera, trayendo importaciones desde Finlandia y Suecia de maderas nórdicas. Hay una línea regular desde hace décadas de un productor que se llama UPM, que gestiona Pérez Torres en el puerto de Ferrol, por ejemplo. También hay otra línea regular en el puerto de Ferrol relacionada con el sector forestal, que es la que opera Greenalia. Greenalia como estibador también del puerto de Ferrol tiene una línea semanal de exportación de madera gallega que va a Portugal, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa regularidad de líneas es importante y también garantiza pues, que una industria que tiene que ofertar sus productos en cualquier parte del mundo, pues tenga la fiabilidad de que va a tener un transporte digamos, garantizado, con un precio conocido y que eso, digamos, es algo que no es una incertidumbre en su cotización y puede ganar pedidos, ¿no? Entonces, bueno, la Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao, en concreto en el puerto de Ferrol, tanto para líneas regulares como para buques convencionales, pues tenemos, como comentaba, muchos y muy buenos operadores, algunos ya los comenté, como Gil por Ferrol, como Pérez Torres, como Greenalia, pero también Temaga o el Grupo Nogar están operando en el puerto y eso también da una fiabilidad para que cualquier industria que necesita cubrir sus exportaciones en convencional o en línea regular pues pueda hacerlo de manera sostenible por el transporte marítimo y también de manera viable y eficiente. Bueno, la importancia de esas líneas regulares, de contar con esas líneas regulares, en este caso en esa zona, de la mano de la Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao. ¿Cuál es la importancia, presidente, de implantar el diseño en aras de mejorar esa competitividad en el caso de las capacidades del contract? Sí, nosotros tenemos, gracias sobre todo a la atracción de Inditex, pues tenemos pues un sector del contract muy potente, ¿no? que bueno, ha hecho pues en el ámbito del retail, pues es el responsable de tiendas emblemáticas en todo el mundo e incluso pues ha derivado a los cruceros, ¿no? Es decir, están haciendo habilitación de cruceros y bueno, en el sector Horeca, también hoteles, ¿no? Pero podemos decir que el contract en este momento necesita alcanzar la siguiente fase, ¿no? Si tomamos también la moda como ejemplo, es un poco la confección que da el paso a la moda, que sería el diseño, ¿no? Entonces eso haría, porque ya tenemos, es decir, tenemos muchísimo talento aquí, o sea, tenemos escuela de arquitectura, escuela de bellas artes, escuela de diseño, tenemos mucho talento. Lo que necesitan las empresas es preparar ese proceso que son sus catálogos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el mundo de la confección, pues íbamos a la típica modista o sastre que nos tomábamos medidas y hacíamos un traje de excelente calidad o un vestido de excelente calidad, y es el paso de pasar al prêt-à-porter, ¿no? Es decir, que significa tener un catálogo con tallaje para anticiparse identificando pues un segmento de oportunidad que nos puede brindar el mercado internacional y aprovechando las capacidades, los excelentes profesionales que tenemos, es decir, que han sabido captar los oficios tradicionales de Galicia, que han sabido consolidar unas estructuras de fabricación muy competitivas, ¿no? Que son capaces de hacer yates de lujo, ¿no? Estamos hablando de empresas como Cándido Hermida, como Ramón García, empresas emblemáticas, ¿no? Que son, digamos, que tienen ese buen hacer
que den ese paso hacia el diseño es lo que nos permitiría, pues, primero, tener mayor presencia en todos los sitios y tener una producción más estable y que genere más valor añadido. Han estado trabajando en un plan estratégico también desde el sector. ¿En qué grado de cumplimiento? ¿Cómo han ido cumpliendo los objetivos que se han marcado? Bueno, el clúster de la madera es una organización que desde hace muchos años, ¿no? Pues, permanentemente tiene su plan estratégico y va, digamos, ejecutando, yo creo que con absoluta ejemplaridad, gracias al equipo técnico del clúster, este plan estratégico. Como sector, digamos, es la primera vez que nos planteamos nosotros que tenemos que alinear las capacidades de nuestro sector con las oportunidades que nos brinda el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues somos coordinadores, ¿no?, de un equipo que está trabajando, liderados por KPMG, que tiene mucha experiencia en elaborar estos planes estratégicos, digamos, para que nos orienten, ¿no?, y nos alineen a todos los segmentos de la cadena, ¿no?, desde el propietario, que tiene que tomar una decisión a la hora de saber pues cómo va a retornar su inversión dentro de 15 años o 20, o las decisiones que él tenga que tomar, que tenga mucha más información, o todos los segmentos de la cadena de valor de la madera que estén alineados a las oportunidades que sabemos que vienen, ¿no?, y que tenemos que estar ahí para dar respuesta a ellas, ¿no?, cada uno en su ámbito de la cadena. También es cierto que desde hace años la cadena de la madera, toda la cadena de la madera, está trabajando de forma ordenada en comisiones, ¿no? Estamos intentando ponernos de acuerdo, porque sería absurdo que nuestro proveedor natural no estuviera alineado con las necesidades que detectamos los que estamos al final de la cadena de valor. Entonces, esa comunicación es muy fluida, está muy bien ordenada. Hoy en día podemos decir que la cadena de la madera es absolutamente ejemplar. O sea, todas las organizaciones que forman parte de ella, pues hemos aprendido a dialogar, a cooperar, y esperamos que el plan estratégico, pues, que sea el que nos trace las líneas maestras para que todos pues, trabajemos a ese objetivo. Bueno, la pandemia ha afectado obviamente a toda la sociedad, a todos los sectores también a la gestión de los montes. Regresamos con ENCE. Señor Oliveros, ¿qué han hecho para reforzar la seguridad en los montes, pero también para que los efectos se mitiguen entre los propietarios? Bueno, para nosotros la seguridad es un punto absolutamente clave. Es fundamental. Para nosotros, digamos, la prioridad durante el tema de la pandemia, por supuesto, ha sido producir esos productos esenciales que demandaba la sociedad, mantener el empleo y dar soporte al tejido industrial forestal, a todo el tejido de trabajo forestal, ¿no? Pero todo esto siempre tiene que ser con el paraguas de la seguridad. No en vano, pues no hemos tenido contagios. Nosotros teníamos ya un protocolo antes de que empezara el periodo de emergencia. El 24 de febrero del año pasado ya teníamos un protocolo sobre el COVID que lo hemos estado revisando de forma continua y exhaustiva. Hemos gastado casi 8 millones de euros en seguridad y hemos invertido otro 1,5 millones. Y, como digo, bueno, análisis, hasta 2.600 análisis por semana. Todo el tema de EPIs, los equipos de protección individual, las mascarillas, geles, adaptaciones en nuestras oficinas, etc. En el monte, lógicamente, para mantener la actividad esencial, para nosotros es fundamental la actividad de los propietarios forestales, que son los que nos venden madera. Al final son los que nos nutren de la madera a nosotros o a los rematantes que también nos traen a nosotros madera, que nos venden a nosotros madera, ¿no? Entonces, es fundamental, lógicamente, que hubiera un escenario de seguridad, porque la actividad, siendo esencial y teniendo que llevar productos esenciales, higiénicos a la sociedad, incluso sanitarios, pues era fundamental que funcionase desde la base. Como dice Manuel, se trata de una cadena de valor que tiene que funcionar en todos los eslabones. Y para nosotros garantizar la seguridad de los propietarios forestales, de las empresas que trabajan con nosotros en el monte, ha sido fundamental y nos ha llevado, pues, a mantener este protocolo de forma muy importante, pero también
a desarrollar, a innovar nuevas formas de hacer la compraventa de madera, hasta el punto que hemos desarrollado un método a través de 100% telefónico, a través de firma por voz, que no se utilizaba en el sector y que hemos podido implantar para mantener la seguridad de todos los involucrados en el proceso. En ese sentido, bueno, yo creo que ha sido todo un éxito. Hemos implantado un pasaporte COVID interno, hemos implantado muchas medidas de digitalización que nos han permitido trabajar realizar teletrabajo a todos los que no era necesario que estuviéramos en el propio proceso fabril. Y bueno, como digo, yo creo que esto ha funcionado muy bien. También desde la Administración se ha sido rápido a la hora de garantizar los procesos necesarios para que los propietarios pudieran salir al monte a vender la madera con seguridad. Y bien, yo creo que en este sentido, pues ya digo que ha sido un éxito muy importante, ¿no? Yo creo que el poder trabajar de una manera cada vez pues con toda la seguridad necesaria para poder suministrar a la sociedad estos productos esenciales, pues se ha podido realizar muy bien gracias a estas medidas. Bueno, innovación vemos, digitalización, también nuevas tecnologías al servicio del sector forestal. Comentábamos antes con el presidente del clúster da Madeira y quiero preguntarle también, señor Olivero, su impresión sobre si hay que incidir en esos mensajes que hay que seguir lanzando a la sociedad sobre el sector forestal y sobre, bueno, también las bondades de la madera en particular. Sin duda, sin duda. Yo creo que este es uno de los retos que tenemos a futuro, ¿no? Muy importante, porque efectivamente yo creo que cada vez la gente aprecia más el valor que le aporta la madera y el sector forestal en general, pero todavía hace falta mucho conocimiento. Por supuesto, hace falta también mucha mejora dentro de lo que es el sector, pero yo creo que la comunicación es uno de los retos más importantes que tenemos, ¿no? O sea, ligar la percepción de la gente que cada vez está más alejada del monte y no es capaz de tener una visión global de todo lo que le aporta. Sí, de una serie de valores, no hay duda, pero creo que es muy importante que trabajemos en esa línea. Porque, bueno, pues porque tenemos muchísimo que aportar a nivel de sostenibilidad, a nivel de medio ambiente y la gente tiene que entenderlo y percibirlo para poder tomar esas decisiones que ayuden a mejorar el planeta. Esas decisiones bien informadas, a través de la certificación forestal, a través de poder ver la sostenibilidad y ver la importancia y la variedad de productos, ver todo lo que la bioeconomía basada en la madera le puede aportar. Y es fundamental que veamos cómo nos relacionamos en el día a día con la madera, que probablemente muchas veces al pensar en ello pensamos fundamentalmente en muebles o a lo mejor en suelos, pero hay muchísimo más y la utilizamos todos los días de manera continua, ¿eh? No solo los usos tradicionales, como el papel, los productos higiénicos, etcétera, absorbentes cada vez más, textiles tendremos también, tenemos ya, y cada vez más productos derivados de la química que van a sustituir a otros productos basados actualmente en la química del petróleo. Bueno, incidiremos en la bioeconomía, ahora que vamos a ver ya nuestro último bloque en el que miramos hacia el futuro, en la logística, en el transporte. ¿Qué retos se han marcado, qué retos tienen marcados en el horizonte? Bueno, yo creo que fundamentalmente el tema es estar ahí apoyando, digamos, a los sectores industriales gallegos, al de la madera y forestal, por supuesto, como uno de los más importantes de Galicia. Y yo creo que aparte de estar, digamos, en ese día a día de la exportación, del crecimiento, de la internacionalización, también hay una parte que es el del crecimiento de esa industria, el de implantación de nuevas actividades que quizás no estén desarrolladas en Galicia, la captación de nuevas inversiones. Yo creo que la parte marítima, la parte de la logística siempre es muy importante para cualquier implantación o crecimiento de una industria, porque tener garantizados de una manera sostenible, eficiente, esos mercados exteriores es muy importante. Hablábamos antes, por ejemplo, del plan Futuré en As Pontes de Endesa, que Endesa
por ejemplo, antes no lo cité, pero también es un estibador del puerto de Ferrol, con la terminal de graneles sólidos, seguramente de las de más capacidad del Atlántico europeo. Y entonces, bueno, yo creo que esa parte de que la logística como la logística marítima, la logística en general y la logística marítima como garantía de cara a futuro de un transporte sostenible y de un acceso a los mercados globales de manera eficiente y sostenible, yo creo que eso, tanto para el crecimiento de la industria gallega como para su viabilidad presente y futuro y el acceso a los mercados, yo creo que es fundamental, y la logística marítima y desde la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrián, pues bueno, siempre vamos a estar ahí apoyando esas tendencias de futuro que al final lo que supone, digamos, como tema más importante, aparte del desarrollo de estas industrias, es la creación de riqueza y la creación de empleo. Bueno, mencionaba el director de Ordenación Forestal de ENCE hace unos instantes la bioeconomía. Entiendo que juega un papel destacado, ¿no, señor Oliveros, a la hora de hablar, de analizar cuáles son para ustedes los desafíos a los que van a tener que enfrentarse en el futuro? Sin duda, claro. Para mí, creo que la cuestión, la oportunidad, si queremos, y la necesidad de la bioeconomía, porque es una necesidad y una demanda de la sociedad para vivir en un mundo más sostenible, pues desde luego es fundamental conocer que la madera tiene un papel enormemente protagonista y lo va a tener cada vez más, lo va a tener cada vez más. Por eso el desafío de generar nuevos productos cada vez más sostenibles, que sean capaces de sustituir estos usos de estos productos, de dar soluciones más sostenibles, ¿no?, a lo que hoy se soluciona con productos basados en el petróleo, pues es absolutamente fundamental. Es absolutamente fundamental para mitigar el cambio climático, es absolutamente fundamental para reducir la huella de carbono, para descarbonizar y para tener una base económica en productos renovables, que es importantísimo, ¿no? Entonces, así pues podemos producir, nosotros estamos desarrollando productos nuevos, como puede ser el Naturcell, que tiene menos blanqueo y que sirve para sustituir usos plásticos, ¿no?, como pueden ser bolsas, empacajes, bandejas, algunos tipos de envoltorios, ¿no?, importantes, o el Closecell también, que es una celulosa con menos porosidad para servir de barrera, que también puede sustituir este tipo de usos. Pero esto es solo, insisto, es el principio. Yo creo que es importantísimo ser conscientes del potencial enorme que tiene la madera. Hay que hacer mucho I+D+I, no hay duda. Hay que desarrollar mucho todavía, pero hay que trabajar de una forma siempre coordinada, en red. Hay muchísimas empresas con las que estamos trabajando que con las visiones conjuntas pues somos capaces de ir desarrollando soluciones y se están desarrollando en todo el mundo. Y es fundamental comunicarlo, es evidente, ¿no?, las ventajas que tienen este tipo de productos sobre los productos basados en el petróleo. Y así conseguiremos que el mercado, que es una herramienta bastante democrática, ¿no?, donde cada uno tomamos nuestras elecciones, tomamos nuestras decisiones, pues si está bien informado, pues será capaz de tomar decisiones correctas para la sostenibilidad de nuestro planeta. ¿Objetivos a conseguir en el futuro, presidente? Bueno, yo creo que tenemos, como decía Alejandro Oliveros, que conseguir que ese recurso, esa riqueza natural que tenemos, se gestione para que sea una oportunidad para evitar el abandono, para que nuestro territorio no se empequeñezca, sino que se expanda, ¿no?, que consigamos mantener la Galicia rural, que sea una fuente de riqueza y de recursos. Para ello necesitamos ordenar, gestionar, explicar las oportunidades que hay ahí para atraer también inversión, la de los propios gallegos, ¿no?, que vean que gestionar sus tierras o invertir en sus propias tierras pues puede ser la mejor forma de garantizarse una pensión, que también las empresas o los excedentes de las empresas o del capital gallego vea ahí una oportunidad, ¿no?, invirtiendo en nuestra propia tierra. Y, digamos, también seguir invirtiendo en I+D+I para quitar el máximo valor a esos recursos y aportar soluciones que la sociedad demanda, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto. El siguiente pues, es que la sociedad, de la misma manera que ya hace usos y ya percibe
la bondad de los productos de la madera de los que se ya está rodeando, que vea de dónde provienen, ¿no? Es decir, que sepamos que la leche proviene de la vaca y que esos productos que mejoran el medio ambiente, que nos otorgan calidad de vida, confort, salud, pues vienen de un monte bien gestionado, que aporta todos esos valores, aparte de la riqueza, los puestos de trabajo y un futuro optimista para Galicia. Bueno, pues esperamos haber ayudado a través de esta mesa en ese objetivo. Nuevas oportunidades para el sector, nuevos productos, nuevos servicios, nuevos desarrollos ligados todos ellos a la sostenibilidad y también esos transportes marítimos, también vinculados con esa protección y ese cuidado de nuestro medio ambiente. Todo esto en este encuentro dentro de estas jornadas de sostenibilidad, gracias al representante de ENCE, al director de Ordenación Forestal, Alejandro Oliveros, por habernos acompañado y muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Aquí en la mesa, en el plató de la redacción central de La Voz de Galicia, Julio Hernández, el jefe, el responsable de ese departamento comercial y de desarrollo de la Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao. Gracias también. Muchas gracias a ti y gracias a La Voz de Galicia. Y José Manuel Iglesias, el presidente del Clúster da Madeira do Deseño de Galicia. Gracias también por habernos acompañado. Muy agradecido por la oportunidad. Y a ustedes, gracias también por el seguimiento a esta sesión dentro de estas jornadas de sostenibilidad organizadas por La Voz de Galicia.